En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el anterior sermón, que llevaba por título Empezamos de nuevo, expuse el camino que iba a seguir en los sermones, charlas, etc. En este primer capítulo de la que voy a llamar Esencial Conferencia, voy a tratar de un tema capital y crucial. Por eso califico a esta charla de esencial. Si el argumento que se va a exponer en esta y en las siguientes charlas no se tiene bien claro, pero bien claro, nos estaremos jugando la salvación del alma. Pues eso querría decir que habríamos caído en las argucias y mentiras del demonio, haciéndonos creer que militamos en la verdad. De ahí la gran importancia de escuchar con atención y buena voluntad. El reto es fuerte: vivir en la verdad o en la mentira. Vivir para Cristo o vivir para el diablo. En este primer capítulo hablaremos de lo que es el modernismo y de la lucha sin cuartel que la Iglesia entabló contra esa terrible y pestilente plaga. Comenzamos. La ciudad del hombre, que es antagónica a la ciudad de Dios, había conseguido imponer sus leyes y principios, el liberalismo y la democracia, en la mayoría de los estados del mundo, y estaba trabajando fuerte en pos del gobierno mundial y del pensamiento único. Pero a fecha tan tardía de 1958, aún les quedaba un lugar del que no eran todavía dueños, aunque ya estaban terriblemente infiltrados. Y ese lugar era la Iglesia Católica, que les descubría y les hacía frente. Entonces, ¿cómo hicieron para destruir este baluarte inexpugnable cual es la Iglesia Católica? Eso es lo que vamos a explicar con todo lujo de detalles. Después de Lutero, con el paso de los años, todo se fue centrando en el hombre y en su razón. El protestantismo y el racionalismo conducirían al fenómeno de la ilustración o enciclopedismo, y después al liberalismo y al modernismo religioso. Veamos la siguiente cadencia. Los ilustrados y enciclopedistas del siglo XVIII son los padres de los liberales del siglo XIX y de los modernistas o progresistas católicos del siglo XX. Notemos que el modernismo tiene como abuelo al protestantismo. El mal filósofo alemán Kant, 1724-1804, dio la vuelta a la filosofía. En vez de que la razón sea dependiente de la realidad, es la realidad la que gira alrededor de la razón. El espíritu no puede salir del interior del hombre mismo. Entonces, la verdad será una reflexión interior sobre unas ideas sacadas de los hechos de la experiencia. Kant es el precursor de la realidad virtual. Cada uno fabrica su verdad según su conveniencia y cada uno es libre de juzgar y creer lo que quiera, puesto que la verdad y la fe son productos de la voluntad y del capricho del hombre. Por encima del hombre no hay nada. Kant practica un inmanentismo radical. Es agnóstico y declara que el acceso a Dios por vía racional es imposible. Entonces, ¿qué es la fe para Kant? La fe es un sentimiento, una emoción, y la religión es obra de la conciencia individual, de la razón de cada ser humano. Kant es el teórico y príncipe del modernismo. Bien, con él está Hegel, 1770-1831, también alemán. Hegel proclama el panteísmo ateo, en el cual la pura materia, por la ley de los contrarios, logra transformarse progresivamente en el cerebro humano, que se convierte en Dios al tomar conciencia de su propia divinidad. Es gracioso el muchacho diciendo lo que le apetece.
Estos dos falsos filósofos son los padres de la absurda filosofía moderna, y los dos tienen una fobia a rabiar a toda autoridad exterior, natural o divina, que pueda dominar la inteligencia humana. Estos falsos filósofos defienden que la revelación es producto de la imaginación y de la conciencia del creyente. Con estos dos príncipes del mal, ya puede el modernismo comenzar a cabalgar dentro de la Iglesia Católica, primero paso a paso, después al trote y por último a galope audaz. Resumiendo, Lutero fue el padre del modernismo protestante, engendrando multitud de herejías que sus seguidores aumentaron mucho más. Lutero llegó a condenar a la Sorbona por haber definido esta que si algo es verdad, lo es tanto para la filosofía como para la teología. Su libre examen hace que la verdad dependa de la libertad humana y no de los hechos que se imponen a nosotros. Descartes había colocado los fundamentos de la filosofía moderna con su pienso, luego existo. Y la verdad es al revés, porque existo, puedo pensar. Después, Kant niega a la inteligencia el acceso a la realidad exterior y da una nueva definición de la verdad: la conformidad del espíritu consigo mismo. El hombre es una torre sin puertas ni ventanas. El hombre está encerrado dentro de sí mismo. Para hacerse la ilusión de salir de esa prisión idealista, establece el yo como punto de partida de la nueva filosofía y de la acción moral. Dios y la libertad solo existen porque son útiles. Kant es un ateo que mantiene la idea de Dios simplemente porque le es útil. Hegel, profundo panteísta, lo lleva al extremo con su evolucionismo, en el que todo se convierte en todo. El ser, nada, por una serie de oposiciones y síntesis, se transforma en el cerebro humano, que se convierte, entre comillas, en Dios, al tomar conciencia de su propia divinidad. ¡Qué burradas! Todo lo anterior, con el nombre de modernismo, fue pasando al campo de la Iglesia Católica. El modernismo, no se nos olvide, que no es otra cosa que el liberalismo en la religión. Y al modernismo se le llama también progresismo. El sacerdote filósofo Lamennais, 1782-1854, sentó las bases de lo que constituiría el liberalismo católico del siglo XIX y sería el inspirador inagotable y permanente del modernismo eclesiástico y del humanismo cristiano. Decía mentiras tan burdas como esta: los atributos o prerrogativas que los católicos creen patrimonio de la Iglesia, por ejemplo, el ser institución divina, decía que pertenecen a la humanidad entera. La humanidad es la verdadera Iglesia instituida por Dios en la creación, y sus altos privilegios y prerrogativas se concretan y encarnan en la soberanía del pueblo. A la soberanía popular le corresponde la decisión suprema. A partir de 1830, las ideas impías de este aciago sacerdote comenzaron a introducirse en la mente y en el corazón de eclesiásticos e intelectuales de pro. Este personaje profesaba el indiferentismo religioso y decía que la eterna salvación del alma puede conseguirse con cualquier profesión de fe. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, Leroy siguió a su maestro el filósofo Bergson con su movimiento absoluto, con su puro cambio, con su el ser no es, todo cambia, con la imposibilidad del espíritu de captar la realidad, etc. Leroy llegará a expresar todo esto con una fórmula lapidaria: es impensable un más allá del pensamiento. Negación más radical de todo no puede darse. Blondel, con el método de inmanencia que hace brotar la verdad de las necesidades del sujeto y en lo que se refiere a lo sobrenatural, busca sus raíces en las tendencias mismas de la naturaleza, en el sentimiento. Llegó a decir: lo sobrenatural es absolutamente imposible y absolutamente necesario para el hombre. Locura soberana es necesitar un imposible.
Y si es imposible lo sobrenatural y necesario al mismo tiempo, ¿qué hace esta gente? Se inventa un sobrenatural que es mentira y que ellos saben que es mentira. Lo así reducía la inspiración de la Sagrada Escritura y decía encontrar errores en la misma. Destruía toda la revelación con su afirmación del desarrollo perpetuo. Lo así, con Kant, niegan la cosa en sí, niegan el Cristo histórico y lo sustituyen por el Cristo de la fe. Lo así decía, la verdad en cuanto bien del hombre no es más inmutable que el hombre mismo, evoluciona con él, en él y para él. El sacerdote jesuita Tyrrell, 1861-1909, opinaba lo mismo. Siempre y necesariamente somos nosotros mismos quienes nos hablamos a nosotros mismos, quienes, entre paréntesis, ayudados desde luego por el Dios inmanente, cerramos paréntesis, elaboramos la verdad para nosotros mismos. Decía que la revelación no es un depósito revelado inteligible, sino tan solo una experiencia irracional y un toque místico que se siente en el corazón. La revelación es fruto de la conciencia porque el hombre es una partícula del universo espiritual. Lo que Tyrrell entiende por revelación admite dos fundamentos. O se funda en una concepción panteísta del hombre que es, entre comillas, Dios, o supone una concepción inmanente del hombre replegado sobre sí mismo y sin Dios, que es el ateísmo. Este malévolo personaje negaba todo. Hemos visto cómo Lamennais, Leroy, Blondel, Loisy, Tyrrell y muchos otros van imponiendo poco a poco sus errores, y el modernismo va calando entre muchos miembros de la jerarquía y del clero católico. Todos estos personajes profesaban el panteísmo o el ateísmo, no creían en nada, ni en Dios, ni en la Santísima Trinidad, ni en nuestro Señor Jesucristo, ni en la Sagrada Escritura, ni en la Iglesia, ni en los dogmas, ni en nada. Su tesis principal es que la verdad evoluciona y lo que hoy es verdad mañana puede ser mentira. Ni en un manicomio llegarían nunca a decir cosas semejantes. Dijimos ya que el modernismo no es otra cosa que el liberalismo aplicado a la religión católica. El liberalismo reivindica con fuerza los supuestos derechos y libertades del hombre y conducirá a que el concepto de libertad degenere y se convierta en orgullosa actitud de independencia del hombre con respecto a Dios. A lo largo del siglo XIX, el parlamentarismo liberal democrático instituye a la voluntad independiente, libre y soberana del hombre en fuente y fundamento de la ley, estableciendo la ley a su arbitrio y no reconociendo al supremo legislador. La voluntad humana es ley por sí misma, es la única ley. El liberalismo niega a Dios, niega que Dios sea el fundamento de la verdad, de la ley y del orden, y de esta manera le elimina de la sociedad, de las leyes, de la moral, de la ética, de la familia, de todo. Se trata en verdad de una rebelión creciente del hombre contra Dios y contra el orden establecido por él. Se trata de una exaltación progresiva de la persona humana, de su razón, de su voluntad soberana, de sus libertades, entre comillas, y de su poder, entre comillas, alzado luciféricamente contra Dios. Como acabamos de anotar, a lo largo del siglo XIX, y sobre todo en sus últimas décadas, el error filosófico y la herejía fue calando a través de muchos clérigos e intelectuales católicos en el seno de la Iglesia católica. Los liberales católicos, es decir, los modernistas, apuntaban a demoler la razón y la religión, destruyen toda verdad con el pretexto de que la verdad evoluciona con el hombre y que el hombre hace la verdad. Niegan todo. El modernismo lleva a la apostasía radical. El peligro era tremendamente grave, pero gracias a los grandes papas de ese tiempo, siglo XIX y principios del XX, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII y San Pío X, que combatieron y condenaron con todas sus fuerzas el modernismo, la terrible ponzoña de la herejía, es decir, de la mentira, no logró aún infectar la salud
del cuerpo santo de la Iglesia. En 1832 Gregorio XVI escribe la encíclica Miraribus, en la que condena el indiferentismo de Lamennais. Veamos la forma en que los papas han hablado a lo largo de la historia de la Iglesia. Dice Gregorio XVI: deploramos la presente afición de la Iglesia, a saber, el indiferentismo, es decir, aquella perversa opinión que por engaño de hombres malvados se ha propagado por todas partes, de que la eterna salvación del alma puede conseguirse con cualquier profesión de fe. Y de esta de todo punto pestífera fuente del indiferentismo mana aquella sentencia absurda y errónea, o más bien aquel delirio, de que la libertad de conciencia ha de ser afirmada y reivindicada para cada uno. Pero, ¿qué muerte peor para el alma que la libertad del error? Y 2 años después de la encíclica Miraribus, en 1834 Gregorio XVI vuelve a condenar las doctrinas de Lamennais con la encíclica Singularinos. Veamos un pequeño texto de la misma. Por lo demás, es mucho de deplorar a dónde van a parar los delirios de la razón humana apenas alguien se entrega a las novedades. Al no retractarse sus ideas y escritos, posteriormente este mal sacerdote Lamennais fue excomulgado de la Iglesia, muriendo sin ninguna señal de arrepentimiento en el año 1854. El camino de la soberbia acaba de esta manera terrible. Es precioso, maravilloso, ver la forma en que los papas han hablado siempre, la forma en que han defendido la verdad continuamente. Recordemos algunas frases anteriores, recién dichas. Deploramos, perversa opinión, engaño de hombres malvados, pestífera, sentencia absurda y errónea, pestilentísimo error, delirios de la razón. ¿Cómo hablaban los papas? Qué maravilla escucharles, qué hermoso escuchar la verdad. Ahora voy a leer unos textos de la encíclica Qui Pluribus, fechada en 1846 de Pío IX. Disfruten otro poco oyendo verdades, nosotros que llevamos más de 50 años oyendo mentiras y más mentiras. Escuchemos. Porque sabéis, venerables hermanos, que estos enconadísimos enemigos del nombre cristiano, míseramente arrebatados de cierto ímpetu ciego de loca impiedad, han llegado a punto tal de temeridad de opinión, que abriendo sus bocas con audacia totalmente inaudita para blasfemar contra Dios, no se avergüenzan de enseñar manifiesta y públicamente que los misterios sacrosantos de nuestra religión son ficciones y pura invención de los hombres, que la doctrina de la Iglesia se opone al bien y provecho de la sociedad humana, y no tiemblan de renegar de Cristo mismo y de Dios, y para más fácilmente burlarse de los pueblos y engañar principalmente a los incautos e ignorantes y arrebatarlos consigo al error, fantasean que sólo a ellos les son conocidos los caminos de la prosperidad y no dudan de arrogarse el nombre de filósofos. Un inciso. El término filosofía significa amor a la sabiduría, y estos personajillos deleznables no tienen amor nada más que a su arrogancia y a su soberbia. Seguimos con Qui Pluribus. De ahí que con un género de argumentaciones ciertamente retorcido y falacísimo, no paran jamás de apelar a la fuerza y excelencia de la razón humana y de saltarla contra la fe santísima de Cristo, y audacísimamente gritan que ésta se opone a la razón humana. Nada ciertamente puede inventarse o imaginarse más demente, nada más impío, nada que más repugne a la razón misma. Ni es menor ciertamente la falacia, venerables hermanos, con que estos enemigos de la divina revelación, exaltando con sumas alabanzas el progreso humano, con atrevimiento de todo punto temerario y sacrílego, querrían introducirlo en la religión católica, como si la religión misma no fuera obra de Dios, sino de los hombres, o algún invento filosófico
que pueda perfeccionarse por procedimientos humanos. ¿Cómo hablaban los papas? El 8 de diciembre de 1864, Pío IX publica la encíclica Quanta Cura, dirigida contra el naturalismo, comunismo y socialismo, a la que adjunta el Sílabus. El Sílabus es una colección de los errores modernos extractados de diversas alocuciones, encíclicas y cartas del mismo Pío IX. A pesar de este hachazo mortal dado al modernismo, ellos, los herejes modernistas, escondidos, siguieron haciendo poco a poco su labor de zapa, con la que iban minando los cimientos y columnas de la Iglesia. En 1893, León XIII publica la encíclica Providentissimos, en la que censura lo así, que pretendía reducir la inspiración de la Sagrada Escritura y afirmaba encontrar errores en la misma. También Tyrrell fue desenmascarado y seguidamente expulsado de la Compañía de Jesús en 1906. Pero siguió publicando sus artículos, radicalmente opuestos a la fe católica, y en 1907 fue excomulgado por San Pío X. Y por último, el gran Papa San Pío X quiso rematar bien la faena de sus predecesores, persiguiendo con denuedo cualquier atisbo de herejía modernista. Contra ese nefasto ataque diabólico y armado con la palabra divina, San Pío X responde que sólo la verdad puede liberar y que es necesario restaurarlo todo en Cristo. San Pío X dijo que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. En verdad, la horrenda mentira modernista es la cloaca de todos los errores y herejías. El 3 de julio de 1907 saca a la luz el decreto Lamentabili contra los errores modernistas acerca de la Iglesia, de la revelación de Cristo y de los sacramentos. Este nuevo sílabus, es decir, colección de errores, dejaba muy clarita la verdadera doctrina, la verdad eterna e inmutable. Pero San Pío X quería asestar un golpe definitivo y mortal al modernismo, por lo que el 8 de septiembre de 1907, apenas pasado 2 meses del decreto Lamentabili, escribe la magnífica y extraordinaria encíclica Pascendi. Aquí todo es claro y perfecto. Es un auténtico tratado sobre la terrible herejía modernista. En estos tiempos nuestros deberíamos leer esta encíclica más de una vez. Es tan clarificante, es tan relajante ver y vivir la verdad. Dice la encíclica: bajo la apariencia de la crítica del progreso científico y de la civilización, los modernistas apuntan a demoler la razón y la religión. Preconizan la total destrucción de toda verdad con el pretexto de que la verdad evoluciona con el hombre, por él y en él. Así, al negar para siempre la verdad y la realidad de las cosas, se niega también la revelación de Jesucristo, la realidad de Dios y la autoridad de la Iglesia. En la Pascendi, el Papa Santo habla de que la causa del modernismo hay que buscarla en la ofuscación de la inteligencia y que todo el mal viene por la curiosidad y la soberbia. La curiosidad, si no se la domina, basta por sí sola para caer en cualquier error. Decía el Papa Santo. Con razón escribía nuestro antecesor Gregorio XVI: es muy lamentable ver hasta dónde llegan los delirios de la razón humana cuando está hambrienta de novedades. San Pío X nos avisa de que el enemigo está dentro de la misma Iglesia y que el enemigo modernista es el peor adversario, pues desarrolla su perversa actividad desde dentro de la Iglesia. No atacan las ramas o los retoños de la fe, sino sus más profundas raíces. No hay aspecto de la verdad católica donde no pongan su mano y que no traten de corromper. Emplean tales tácticas para hacer daño que no se encuentran otras más malvadas ni más insidiosas. Malvadas y insidiosas. El modernismo es agnóstico y ni siquiera se detiene en el hecho de que la Iglesia ya ha condenado todos los errores del agnosticismo. El Concilio Vaticano I decretó: si alguno dijere que Dios uno y verdadero, Creador y Señor nuestro,
no puede ser conocido con certeza por la luz de la razón natural del hombre a través de las cosas creadas, sea anatema, sea maldito. Todo esto es lo que dice el modernismo. Rechazan la teología natural, rechazan la razón. La religión es puro sentimiento, es puro fideísmo. El modernismo, al fin y al cabo, es ateo. El Concilio Vaticano I condenó todas estas fantasías. Esta maravillosa encíclica Pascendi, fechada el 8 de septiembre de 1907, era realmente la réplica perfecta de un cierto 9 de septiembre del año 325, en que el Concilio de Nicea asestaba un golpe mortal al arrianismo. Pero a pesar de que San Pío X había desenmascarado al temible enemigo oculto, esta vez iba a resultar tremendamente difícil acabar con el modernista infiltrado en las filas de la Iglesia. A lo largo de la historia, los herejes se salían del cuerpo de la Iglesia formando cismas y sectas. Ahora no iba a ser así. El modernista, cuando la Iglesia le amonesta y corrige, agacha la cabeza y hace ver que ha rechazado el error. Pero, por lo escondido en lo secreto, sigue luchando por infectar con sus ideas a los demás católicos. Son lobos disfrazados con piel de cordero que se obstinan en quedarse en el aprisco para transformarle furtivamente en lobería. San Pío X, con su constante vigilancia, consiguió mantener limpia la doctrina inmutable de la Iglesia. Ordenó estricta vigilancia antes de conceder permiso para editar cualquier libro religioso. Destituyó de sus cargos a quien quiera que tuviese el menor contagio de modernismo o que ocupase un puesto de docencia en algún seminario o universidad eclesiástica. Dictó normas muy severas para el régimen interno de los seminarios y para los estudios de los futuros sacerdotes. Exigió con carácter obligatorio el juramento antimodernista a todos los teólogos, profesores de los seminarios y a todos los aspirantes al sacerdocio antes de ser ordenados. Y además, en 2 encíclicas condenó la doctrina que sostiene la separación de la Iglesia y del Estado. El golpe dado por San Pío X había sido tremendo, pero los modernistas, calladamente en lo oculto, iban con gran tesón haciendo su trabajo de perforación del santuario, hasta que en los años 20 el modernismo vuelve a emerger y a manifestarse de nuevo en el seno de la Iglesia. Y aparecen embaucadores y embusteros como Teilhard de Chardin, 1881-1955, que tan descaradamente llegó a falsificar su eslabón perdido, el hombre de Piltdown, como luego veremos. Teilhard, siguiendo a Darwin, quiere establecer esa religión que florece en el corazón del hombre moderno a partir de la falsa idea de la evolución. Para hacer creíbles sus tesis de la evolución, Teilhard cruzará los mares y realizará los descubrimientos del hombre de Piltdown y del sinántropo. Pero esos descubrimientos, entre comillas, científicos, que lo llevaron a la gloria, provocarán también su ocaso cuando se comprobó que se trataba de falsificaciones. 3 sabios investigadores estudiaron los fósiles de Piltdown y probaron que la mandíbula era la de un chimpancé muerto recientemente, que había sido teñida para darle la apariencia de un fósil y que los dientes habían sido limados, etc. La autoridad de Teilhard sobre su tesis de la evolución descansa casi enteramente sobre sus hallazgos, entre comillas, el hombre de Piltdown y el hombre de Pekín, 2 fraudes monstruosos. Esta es la gentuza pseudocientífica que propaga que el hombre desciende del mono. Sabemos que publicaciones masónico-progresistas han querido revestir todo este afer con aureola científica, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Su tesis era que el cosmos se desarrolló a partir de la materia. Dios es una creación del hombre. Es el mismo hombre que toma conciencia de sí mismo. Todo está contenido en el hombre que por evolución progresiva se convierte en, entre comillas, Dios, por sus propias fuerzas. Es la religión en la que el hombre se autodiviniza y se adora a sí mismo, negando la creación, el pecado original y rechazando al Salvador. Estamos en el corazón mismo de la herejía modernista. El pensamiento de Teilhard se sitúa en la línea del modernismo panteísta de Loisy y de Tyrrell. Tienen el mismo desprecio por la razón, sacrifica la verdad y ofrece incienso a los mitos de la evolución y del hombre con mayúscula. Él explica, con la aparición de los hombres, no se sabe ni cómo ni por qué aparecieron, comienza la ascensión de todos los individuos hacia la unidad perfecta, el punto omega de la historia. Esa evolución continua terminará en apoteosis cuando la humanidad entera se transforme en el superhombre. Esto es puro panteísmo y absurdo total. Dice que el hombre se salva por sí mismo al alcanzar el punto omega. Además, ¿en qué se beneficia el hombre individual con esa llegada al punto omega, con esa llegada a ese superhombre? En nada. Teilhard cometió el pecado de Lucifer. Es el hombre el que está en el primer plano. Cuando la conciencia alcance su apogeo, el punto omega, el hombre será libre. Teilhard puso al hombre en el altar y al adorarlo, adoró al demonio. ¡Qué pena! Concluyamos. Teilhard, jesuita, apóstata y ateo, es uno de los paladines del modernismo actual. En los tiempos de Teilhard aparece también el movimiento existencialista con Husserl, Heidegger, Max Scheler, etc. Husserl, 1859-1938, aporta su método a la nueva filosofía existencialista, la llamada fenomenología, que solo toma en cuenta los hechos de conciencia, las impresiones y los pensamientos del sujeto. El hombre tiene conciencia de sus impresiones y de sus padecimientos. Estos son los hechos de conciencia. Husserl pone en duda todo conocimiento y se encuentra con la conciencia pura. Pero como la conciencia siempre es conciencia de algo, ese algo debe existir. Ahí se encuentra la verdad fundamental y la fuente de toda verdad. Lo cierto es que la verdad es que prácticamente todos estos dicen lo mismo. Eso sí, añadiendo cada cual su propia borriquería. Heidegger, 1889-1976. Este ya conoció el concilio y después. Heidegger sigue a Husserl y, como todos los existencialistas, llega a decir que el mundo en sí es un caos absurdo. El principio fundamental de esta mal llamada filosofía es: pienso, luego es. El ser es el pensamiento y el pensamiento crea el ser. En la visión existencialista, la libertad significa progreso, cambio, responsabilidad y verdadera existencia humana. Hablan de la libertad absoluta, que sería todo para el hombre. No obstante, esa libertad de que hablan no es de color de rosa. Es un instinto irracional, sin ideal, sin guía y sin finalidad ninguna. La vida del existencialista es dramática. Es el hombre condenado a vivir sin patrón y sin saber por qué, sin regla del bien ni del mal, condenado a elegir un destino, aun sabiendo que no le conduce este destino a nada. Claro está, este absurdo lleva a la náusea y al suicidio. Sabemos que cuando uno se sale de la verdad que Cristo, se acaban las mayores temeridades, eso sí, con el nombre de filosofía o de ciencia. Esta filosofía satánica que conduce no a la nada, sino al infierno, que sí es algo, y mucho más que algo, estas filosofías son irracionales, son inventadas por el padre de la mentira, y más o menos siempre dicen lo mismo. Todas estas filosofías
tienen la poca vergüenza, la malicia y la cara de engañar, cuanto más mejor. Ahí está la culpa de cada uno de dejarse engañar voluntariamente por esos delirios sin sentido alguno. Bien, del filósofo francés Maritain, 1882-1973, este hombre conoció el concilio y mucho más. Diremos que hasta sus 43 años de edad fue totalmente antimodernista y antiliberal. En 1925 produce su ruptura con la tradición católica y de esta manera sirvió de medio para introducir el error en la tradición intelectual de la Iglesia. Fue el, entre comillas, reformador de la filosofía cristiana y del pensamiento social y político tradicional de la Iglesia. Sus infortunadas doctrinas, una vez convertido al modernismo, son el humanismo cristiano, el Estado laico o no confesional, la democracia cristiana, la nueva cristiandad. Maritain propone conciliar a la verdad con el error, afirmando que el humanismo de la época moderna, con sus defectos y virtudes, es un valor innegable de nuestra época que al agregarlo al cristianismo lo enriquece y mejora. El humanismo cristiano antepone los derechos del hombre a los de Dios y valora el respeto y la libertad debido a la persona por encima de la verdad. El humanismo cristiano reivindica los derechos y libertades antes o por encima de los valores esenciales. Con ello no ha hecho otra cosa que exaltar las pasiones y pecados del hombre moderno, la soberbia, la avaricia, la lujuria. Gravísimo error es creer que se puede ayudar al hombre y a la sociedad reivindicando los derechos de la criatura. No es así como se ayuda al hombre, sino afirmando los derechos de Dios. Unas palabras sobre el también francés Henri de Lubac, 1896-1991. Este es mucho más reciente. Después de la condena de la Iglesia a Teilhard, de Lubac escribió dos libros, para defenderlo. Con esta acción queda muy clara la clase de persona que era el imperfecto. Su tesis principal la saca de Blondel y de Loisy, la tradición viva, que considera falso lo que ayer era verdadero y verdadero lo que era falso. Es el libre examen de Lutero. Tergiversa la noción de verdad y la define como la conformidad de la inteligencia con la vida, progresiva e infinitamente variable. Y dice más, porque si la verdad es la vida, y si la tradición debe transmitir la verdad, entonces la tradición tiene que ser algo vivo o no ser nada. En otras palabras, el pasado, por el solo hecho de haber pasado, no es verdadero, porque no vive el momento presente. La tradición viva, repito, considera falso hoy lo que ayer era verdadero, y verdadero lo que era falso. Otra cosa que sostiene junto con Blondel, en este caso en teología, es su afirmación de que lo sobrenatural es un perfeccionamiento necesario de la naturaleza, que sin él estaría desnaturalizada. Increíble. De Lubac murió en 1991 y comprobaremos todo el daño que hizo antes y después del Vaticano II. De Lubac sigue a Bultmann en la exégesis. Este personaje, Bultmann, también deplorable, en 1920 había fundado en Alemania, ¿cómo no?, la historia de la formación de los evangelios. Sin ninguna base y porque se le antoja, niega toda la historia de la salvación llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Corta y recorta en el Nuevo Testamento todo lo que quiere y lo que deja en pie lo interpreta a su impía forma. Niega todo el Evangelio. Bien, solamente recordar que Ur von Balthasar, alemán, otro más del montón, fue colaborador de Henri de Lubac y sigue a este en la exégesis. Y seguimos con otra persona muy importante, por el gran daño que ha hecho a tantas almas, propugnando mentira tras mentira. Es triste ser importante por haber hecho tanto daño. Su nombre es Karl Rahner.
1904-1984. Por supuesto, también alemán. Fue jesuita y profesor de otro más a la lista, Hans Kuhn. Rahner hará una sutil amalgama de los filósofos modernos, identifica lo natural con lo sobrenatural, la naturaleza con la gracia. Que lo sepan los hombres o no, dice, su naturaleza ya es gracia. Y dice otra cosa terrible: Dios necesita del mundo para ser Dios. Esta afirmación blasfema es puro panteísmo. Sin el mundo, Dios no puede ser. Luego el mundo y Dios es lo mismo. ¡Qué terrible! Como buen existencialista, Rahner funda la religión en una experiencia de Dios personal e inmanente dentro del hombre. Cualquiera que sea el credo que el hombre tenga es saludable, porque es asunto de sentimiento. Sigue diciendo cosas terribles. El ateo puede salvarse perfectamente como cristiano anónimo, aunque rechace la Iglesia y rechace todo lo que le dé la gana. El pueblo de Dios no es la Iglesia, es la Iglesia amplia que subsiste en la Iglesia católica. El reino de Dios en la tierra es la humanidad entera, de manera que todos se salvan. Por eso, si el infierno existe, dice, está vacío. Al identificar naturaleza y gracia, se sugiere que todos los hombres están en gracia, puesto que la gracia es lo mismo que la naturaleza. Y todo hombre tiene la naturaleza humana. Luego resulta que todo hombre, por el hecho de ser hombre, vive en estado de gracia, aunque no sea consciente de ello. Y puesto que todo hombre, por el hecho de ser hombre, es hermano de Cristo, resulta que todo hombre es cristiano, incluso los que conscientemente rechazan a Cristo. El sistema de Rahner se presenta como el fruto maduro del modernismo multisecular y no es sorprendente que sea el lugar de encuentro de todas las herejías. Rahner representa el plus ultra de la depravación y de la locura humana en el sentido más formal del término. Su sistema llega a construir una especie de punto final del modernismo, el punto omega de una ciencia errónea y autodestructiva y falsa, ya que sin un Dios trascendente, verdadero, creador del mundo y del hombre, no puede existir la libertad. Sin el Dios hecho hombre, Jesucristo, redentor y santificador, inmanente en la historia como verdadero hombre y trascendente en la eternidad como verdadero Dios, no hay ninguna esperanza de salvación, ninguna. En efecto, sin metafísica no hay teología. El torpe y sin sentido sistema que acabamos de analizar es narcisista y se adora a sí mismo. Solo sirve para conducir a sus seguidores a lo más oscuro del Averno. Este sistema es tal vez en el mundo la expresión filosófica y teológica más perfecta del pecado de Lucifer, que pretendía ser como Dios y para ello lanzó su grito de rebelión. Rahner ha excavado una cripta funeraria sin belleza, sin vida y sin ser. Rahner, como he dicho antes, es el plus ultra de la depravación. Pío XII, en 1946, en una alocución a los padres de la Compañía de Jesús, combatía la nueva y emponzoñada teología que desde el nido archimodernista de Fourvière, en Lyon, patrocinaban los padres de Lubac, Danelou, Boulard y Fexard. El excelente teólogo dominico Garrigou-Lagrange atacaba tenazmente a tan infaustas doctrinas salidas de tan nefastos y soberbios personajes. Tampoco se libró del ataque Teilhard. Garrigou-Lagrange decía que la teología teilhardiana es una biología complementada con las más fantasiosas elucubraciones que recuerdan a las del evolucionismo hegeliano. Y en 1950 el Papa Pío XII lanza al mundo la encíclica Humani Generis, en la que denuncia la gravedad del mal y la existencia de opiniones falsas que amenazan con destruir los fundamentos de la doctrina católica. Este mal son los movimientos de pensamiento contemporáneos, la evolución panteísta, el existencialismo ateo, el fideísmo, el historicismo
es decir, el dogma evolutivo. Es la filosofía que identifica el ser con el cambio y se niega a admitir ninguna estabilidad metafísica. La encíclica condena el relativismo dogmático como si las fórmulas del dogma pudieran adaptarse al gusto del día. Reafirma el poder de enseñar de la Iglesia, única e intérprete y guardiana del depósito de la fe. Defiende luego que la Sagrada Escritura está inspirada y es infalible en todas sus partes, incluso en las que no hablan de la fe. La Humani Generis, digamos que es otro sílabus, otra colección y condenación de los errores modernistas, y al condenar los errores, al mismo tiempo condena a todos los fautores de esos errores y herejías que durante la charla hemos tratado. Todas esas falsas filosofías y teologías que ya estaban reprobadas y condenadas por los diferentes papas, ahora vuelven una vez más a ser proscritas por Pío XII en 1950. Después del sílabus de Pío IX y del decreto lamentable de San Pío X, la encíclica Humani Generis aparecía como un tercer sílabus para servir de faro y preservar la integridad de la fe en el momento oportuno. Querer separarse de ese magisterio, del magisterio de la Iglesia enseñado por los papas, es seguir el camino de Lutero. Por eso, en el campo católico, esta nueva espada de Salomón fue acogida con entusiasmo. La ola modernista había quedado de nuevo condenada públicamente. Las medidas contra los modernistas comenzaron a llegar. 5 jesuitas de Lyon, con de Lubac a la cabeza, se veían condenados. Los dominicos también estaban en el punto de mira. Los libros de los padres Chenou y Congar, atención a este último nombre, fueron censurados e incluso puestos en el índice. En realidad, Roma estaba tan inquieta que incluso consideraba la posibilidad de disolver la orden de los dominicos en Francia. La Santa Sede ordenó al general de la orden, Padre Suárez, hiciera una visita a las casas francesas. Así pues, Suárez visitó los conventos dominicos de Francia en 1954. Pero lo que hizo este traidor, este superior general, fue tranquilizar a los modernistas que fingiesen aceptar lo dicho por Roma y que en unos meses todo volvería a la normalidad. Y así, disimulando, bajaron la cabeza en espera de que pasara la tormenta, y mientras tanto, a escondidas, continuaban sin descanso su labor malévola de destrucción. Y así Congar podía escribir con total impunidad desde la misma Roma donde estaba exiliado lo siguiente: esperar y aprovechar las ocasiones que puedan presentarse para manifestar exteriormente mi rechazo de las mentiras del sistema. El sistema se refiere a la Iglesia Católica, a la que llama mentirosa. Y sigue Congar: Roma es ajena a estas percepciones evangélicas profundas, que son la gran preocupación de nuestros fieles. Roma está encerrada en su derecho y su canónica sofisticada de casuística. Bien, ¿qué me dicen de estas, entre comillas, perlas, escritas por un personaje también, entre comillas, perla? Es más que increíble esto. En Francia, las dos órdenes de jesuitas y dominicos estaban literalmente infiltradas por células modernistas y amenazaban la integridad de la doctrina católica. Humani Generis fue la última muralla erigida en el último momento ante el diluvio de errores que amenazaban con arrastrarlo todo. La Iglesia, apoyada sobre la roca inmutable de la tradición, resistía con todas sus fuerzas la nueva oleada modernista. Ya Cardenal Pacelli había profetizado: estoy obsesionado por las confidencias de la Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Esta obstinación de Nuestra Señora ante el peligro que amenaza a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio que representaría la alteración de la fe en su liturgia, su teología y su alma. Siento en mi entorno a los innovadores que quieren desmantelar el sacro santuario,
destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacerla sentir remordimiento de su pasado heroico. Pues bien, ¿la Iglesia de Pedro debe asumir su pasado o de lo contrario cavará su tumba? Está clarísimo. La Iglesia o es tradicional o no es Iglesia. Sería otra cosa, pero sigamos. Los modernistas, la peor clase de herejes y apóstatas que ha existido nunca, tienen la táctica de no salirse de la Iglesia y ante las reconvenciones del magisterio que reciben, fingen aceptar y con desfachatez agachan la cabeza. Viven de la falacia y del doblez. Esta plaga cancerígena, cada vez más numerosa, permanecía camuflada, esperando, hasta que en 1958 el Papa Pío XII entregaba su alma a Dios. Y a partir de aquí, la Iglesia Católica iba también a bajar con él a la tumba. La muerte de Pío XII dejaba el paso libre a multitud de lobos hambrientos de maldad y de mentira, que con máscaras de ovejas iban deprisa, muy deprisa, a depredar la sagrada y divina Iglesia Católica. Y a partir de la muerte de Pío XII comienza otra historia, diferente, muy diferente a los anteriores 20 siglos. A partir de aquí se va a comenzar la Iglesia del, entre comillas y con mayúscula, hombre. Hasta la muerte de Pío XII, la Iglesia y cualquier persona con dos dedos de frente vivía, luchaba y defendía la verdad. Solo puede haber una filosofía verdadera y esta es la filosofía eterna. Existe Dios, creador, al que podemos llegar a conocer con la razón natural. Existe la revelación, existen las cosas y nosotros las conocemos. La filosofía eterna, la única y verdadera filosofía, es fiel al sentido común. Como hemos comprobado a lo largo de este trabajo, el modernismo hace tabla rasa de todo lo que sea verdad y se pone de espaldas a todo sentido común. Y esto le lleva hasta el absurdo más radical, como es el negar el principio de no contradicción. Y a partir de cargarse este principio, todo lo que hablan y hacen es irracional, desatinado y falso. Es tanto como vivir en un manicomio. Los mayores argumentos teológicos y filosóficos, todo carece de sentido. Pues admitir que una cosa totalmente blanca, mañana la misma cosa puede ser totalmente negra, es estar totalmente ebrio de soberbia, de maldad y de locura voluntaria, de esquizofrenia voluntaria y de paranoia voluntaria. Todos estos personajes que hemos visto y todos los modernistas solo están locos para lo que quieren, pues cuando tienen que comprarse un coche, bien saben elegir entre uno malo y uno mejor. Bien saben conocer la realidad en ese caso. Y cuando tienen que elegir entre un perrito caliente o un jamón serrano de calidad, tampoco se equivocan en la decisión. Y cuando van conduciendo, bien saben frenar en un stop, ya que de lo contrario pueden cobrar y bien. Es aquí donde se ve su maldad y su artimaña, pues si para todo lo que hacen en sus vidas utilizan el sentido común y no se comen una lagartija, aplicando sus filosofías del absurdo, de que al mismo tiempo también pudiera ser un langostino. ¿Por qué? Repito, para la vida normal de cada día aplican el sentido común al máximo y para las cosas más serias no lo hacen así. Muy fácil. Esas personas modernistas lo que quieren es negar la verdad, negar la existencia de Dios, odian el bien, odian el orden. Con esas teorías dementes que defienden, propugnan hacer y coronar al hombre en lugar de Dios. Increíble. El pobrecito hombre en lugar de Dios. Qué grandeza es la del hombre al que un simple dolor de cabeza lo puede dejar postrado de por vida. El mísero, pobre y necesitado hombre en lugar de Dios. No sigo, pues solo de pensarlo dan náuseas y escalofríos. Satán también quiso ser Dios y bien sabemos cómo acabó. Y Satanás era un ángel. El modernismo practica
un inmanentismo radical. Todo está dentro del interior del hombre. Ahora, aunque ya está dicho, voy a explicar sencillamente lo que es Dios y lo que es la religión para el modernismo. En la conciencia de cada hombre están los deseos, las sensaciones, los sentimientos, y entre los sentimientos está el sentimiento de nuestra finitud y de la necesidad de lo infinito, de lo incognoscible. Todo el mundo capta en su interior su indigencia y su finitud, y la necesidad de lo infinito, de Dios. Dios es algo que se presenta ante mi conciencia por medio del sentimiento religioso. Luego, el sentimiento religioso es algo que nos une directamente con Dios. De aquí se concluye que la gracia es algo connatural al hombre, que lo sobrenatural está dentro de la vida natural. No es algo que obtengan los bautizados por una gracia de Dios, sino que es algo común a toda la humanidad, a todos los hombres. Lo sobrenatural forma parte de la vida natural del hombre, porque cada hombre tiene naturalmente ese sentimiento de lo infinito, y ese sentimiento religioso es producido directamente por Dios. Terrible confusión. Y después de esta primera conclusión hay otra de la misma índole. Ese sentimiento religioso el que hace creyente al hombre. Y como ese sentimiento está unido directamente con Dios, toda religión es igualmente verdadera. Solamente diferirán en la manera que cada religión haya ido formulando esa fe. Barbaridad tras barbaridad. Y aún más, lo anterior conduce necesariamente a dos conclusiones. Unos dirán que como el sentimiento religioso no deja de ser un sentimiento que está en el interior de la persona y no sabemos si tiene alguna conexión con la realidad, pues esto le llevará al ateísmo. Y otros llegarán a decir que como el sentimiento religioso nos une directamente con Dios y ese sentimiento está dentro de nosotros, pues nosotros también somos Dios. Somos emanaciones de Dios. Y así caerán en un burdo y grosero panteísmo. Así que el modernismo, por su misma estructura, lleva al panteísmo o al ateísmo. La fe que propugna el modernismo al negar a la razón la capacidad de llegar a Dios por medio de las cosas creadas es un burdo e irracional fideísmo. No tengo motivos racionales para creer, pero creo. ¿Y en qué creo? En el absurdo que me fabrica mi mente. No olvidar que el modernismo es el liberalismo en la religión. Qué clarito ha hablado la Iglesia. Pío IX, en Quanta Cura, de 1864, acaba condenando todos los errores que a lo largo de la charla hemos comentado de la siguiente manera. En medio pues de tan grande perversidad y depravadas opiniones, nos, bien penetrado de nuestro deber apostólico y sobremanera solícito de nuestra religión santísima, de la sana doctrina de la salud de las almas, a nos divinamente encomendadas, así como del bien de la misma sociedad humana, hemos creído que debíamos levantar otra vez nuestra voz apostólica. Así pues, todas y cada una de las depravadas opiniones y doctrinas que en estas nuestras letras están particularmente mencionadas, por nuestra autoridad apostólica las reprobamos, proscribimos y condenamos. Y queremos y mandamos que por todos los hijos de la Iglesia Católica sean tenidas absolutamente como reprobadas, proscritas y condenadas. Clarito, clarito está el tema. Lo que la Iglesia condena queda condenado definitivamente para siempre. Quien se adhiera a alguna de las ideas que propugna el modernismo, sepa que está reprobado, proscrito y condenado. Simplemente esto es así. Y creo no hay que estudiar mucho para saberlo. Debemos meditar profundamente lo anterior. Quien simpatice con alguna idea modernista es un réprobo, un proscrito y un condenado. Es demencial saber que en la Iglesia Católica
se llevaba mucho tiempo enseñando veladamente y también a veces sin velo ninguno esas perversas doctrinas, pero sobre todo en los últimos años del pontificado de Pío XII. La Iglesia Católica, que gracias a Pío XII todavía era católica, pasó a convertirse rápidamente después de su muerte en la Iglesia del Anticristo, fundada por los Kant, Hegel, Heidegger, Blondel, Teilhard, de Lubac, von Balthasar, Ranner, Conga, Zeno y todos sus corifeos, que eran muchos, muchísimos. En los seminarios, en las universidades católicas, en los libros, en las revistas, en los púlpitos, en todos los lugares, la doctrina tradicional, la Sagrada Escritura, el Magisterio, los santos padres, toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo comenzó oficialmente a ser sustituida por las locuras e infamias de los nuevos, entre comillas y con minúsculas, padres, otrora condenados y bien condenados. Por eso está claro que lo ocurrido en el concilio no fue una cosa esporádica y por casualidad, sino que todo venía preparándose tiempo a. Para analizar el presente trabajo me ha servido mucho el libro 100 años de modernismo del padre Dominique Bourmart. Bueno, acabamos la conferencia, que aunque haya sido un poco más árida por el contenido fuerte y abstruso que conlleva, creo que ha sido absolutamente necesaria si es que queremos o pretendemos entender algo de todo lo que ha sucedido. La próxima va a ser mucho más interesante y entretenida. Vamos a contar la increíble historia de lo ocurrido a partir de la muerte de Pío XII en la Iglesia. Atención, mucha atención, pues lo increíble, lo inverosímil, lo que parecía imposible sucediera nunca, se hizo realidad. Triste y odiosa realidad. En la próxima charla comenzaremos hablando de que la elección de Juan XXIII ya estaba preparada. En 1954, Pío XII estaba muy enfermo y se llegó a temer por su vida, entre otras cosas, porque había descubierto que su secretario, Monseñor Montini, en asuntos gravísimos, le estaba traicionando impunemente. Bueno, hemos acabado la primera parte de la que estoy llamando Conferencia Esencial. Dios sea bendito por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.